Habrá terror real. Hola criaturas de la noche, bienvenidos a Macabra. Afortunados o desafortunados sean aquellos que encontraron nuestra transmisión. Esta noche prepara tus sentidos para 6 relatos escalofriantes, cada uno más perturbador que el anterior. Relatos muy diferentes entre sí, pero con algo en común. Son relatos de encuentros inesperados con lo sobrenatural, que van desde espectros que se materializan en la oscuridad hasta criaturas que desafían la lógica y la razón. Soy Chris Stonehead y esta noche junto a Michelle Graves y a Alex Abundes contaremos 6 historias macabras de encuentros con lo sobrenatural. Bienvenidos macabros y macabras a su podcast favorito. En este episodio les preparamos relatos que harán que duden de lo que es real y lo que no. Pero recuerden que al final ustedes deciden en qué creer. Hola macabros, acompáñenos en esta noche de relatos de terror. Les recomendamos mantener las luces encendidas y no apartar la mirada de las sombras en su hogar. Cada esquina oscura y cada susurro en la penumbra. Comencemos con las historias de esta noche. Durante 13 años fui bailarina y solía viajar por el oeste de Canadá. Un día, mientras trabajaba en un pueblo llamado Williams Lake, noté a un hombre sentado en una cabina cerca del escenario. Era increíblemente hermoso, con rulos rubios y ojos azules intensos. En toda mi carrera, nunca había sentido la tentación de acercarme a alguien, pero ese hombre era la excepción. Después de mi espectáculo, fui a firmar un póster para él. Cuando me miró, me preguntó, ¿qué piensas de mí? Al verlo de cerca, sentí un escalofrío recorrer mi cuerpo. Sus ojos estaban vacíos, sin alma, y eran aterradores. Tartamudeé del miedo y le respondí, «Me das miedo. Tienes frío, no veo un alma en tus ojos. Ni siquiera estoy segura de que seas humano». Con una expresión helada, él dijo, «Estoy tratando de aprender a ser humano». De repente, me sumergí en una visión. Ya no veía al bar ni a él, sino que veía mis manos, fuertes y cuadradas, estrangulando a personas mientras miraba sus ojos. Los rostros cambiaban constantemente bajo mis manos y aún recuerdo algunos de ellos. Cuando la visión terminó, seguía sentada en la cabina con este hombre que me miraba intensamente. Murmuré, «No puedo ayudarte con eso», y me levanté temblorosamente. Mi amiga me preguntó si estaba bien, ya que estaba blanca como una hoja de papel. Le respondí que sí, pero en realidad estaba conmocionada por lo que acababa de ver. El hombre volvió el martes y el miércoles, pero nunca habló con nosotras. Solo se quedó sentado, observándonos. No puedo decir quién era este hombre, solo que definitivamente no era humano. A lo largo de mi vida, he conocido a algunos de los peores personajes de la sociedad, pero siempre había una chispa de humanidad en sus ojos. Este hombre no tenía ni una pizca de ello. No sé, ¿ustedes qué piensan sobre este relato? ¿A qué les suena que era este extraño hombre? ¿Qué te podría decir? Se me hace muy extraño el hecho de los ojos, ¿no? El que no tenga alma, el que te diga, estoy aprendiendo a ser humano. ¿Cómo para qué? ¿Con qué fin? ¿Qué es lo que buscaba, no? Y sobre todo, yo creo que más espeluznante es la visión que tuvo el estar, no sé, al final el que le dijo, no puedo ayudarte con eso. Yo creo que eso fue lo más, en el caso de ella, lo más valiente, lo más, no sé, yo me hubiera muerto de miedo en ese momento y tal vez hubiera accedido. Sí, además, si te lo dice Henry Cavill, pues ¿qué otra cosa te queda? Dices, con gusto. Sí, yo te enseño. De hecho, en cierta parte, ella lo asemejaba más como a Brad Pitt en entrevista con el vampiro. Así me mencionaba que era como que le recordaba a ese personaje. Está bien, señor Pitt. Seré uno más de sus hijos.
¿Qué creen Le que ayudaré a matar personas. dentro del catálogo de seres extraños, de leyendas, existen muchas criaturas que son conocidas como suplantadores? Espero en un futuro, macabros y macabras, traerles información sobre estos suplantadores que son muy variados. Van desde criaturas como por ejemplo el Wendigo de leyendas, pero también diversos duendes, entidades que desaparecen a una persona y se hacen pasar por ella, pero es muy notorio que no son humanos. Por el ámbito de la ufología y de los extraterrestres, también existen diversas historias, relatos sobre entidades no humanas que se están haciendo pasar por humanos actualmente. Esto ya se los he mencionado en otros episodios cuando hemos hablado de ovnis y de ufología, pero con respecto a sus temas siempre me pongo bien loco. Pero podría ser el caso de una de estas criaturas, aliens. Sí, yo la verdad te voy a ser sincera, lo que a mí me viene a la mente y recordando algunos de los relatos reales que hay a lo largo de la historia, a lo largo del internet respecto a este tipo de encuentros, siempre se asemeja y las personas consideran que estos encuentros son con vampiros reales. No sé qué piensen ustedes de eso, pero de hecho este relato, de cierta manera, como que todo apuntaba a que se trataba de una especie de vampiro de gran belleza que estaba tratando de atraerla, convertirla en algunas de sus vampiresas, que se uniera a él para acabar con las vidas. Yo ya estoy volada, yo ya ando modo conspiración Pues, vampírica. Mira que podría ser, y solo hay una forma, yo creo una forma muy buena de saber si eso no es, y es en el día ver cómo se comporta su piel. Si brilla, 100%. Si no, tal vez podrá ser alguna otra cosa. También con un espejo, es la prueba infalible. Un crucifijo, Claro. aunque depende de la versión del autor con respecto a los vampiros. Agua les bendita. hace daño, ¿no? Pero ¿qué crees que, por ejemplo, me gusta la descripción del tipo rubio, guapo, de ojos azules? Sin duda me evoca un vampiro, pero el que diga que está tratando de aprender a ser un humano, como que me saca un poco de contexto, porque en teoría un vampiro Totalmente. fue un humano en alguna ocasión. Sí, la verdad no lo había considerado y tiene todo el sentido del mundo. Me recuerda mucho a esta película que salió de que era esta chica que su pueblo se vio invadido por extraterrestres que suplantaban a las personas y básicamente suplantaron a todo el pueblo. ¿Nadie podrá salvarte? Creo que sí. Sí, suplantadores, tenemos que hablar de ello en algún momento. Y bueno, ¿qué les parece si avanzamos al siguiente relato de la noche? Relatos de la noche. De esta noche. Hola a todos. Quería compartirles una espeluznante experiencia que viví durante un viaje a Filipinas. Nací y crecí en Filipinas hasta los 11 años. Nuestra casa era conocida como la casa embrujada del barrio. Pero realmente jamás nos ocurrió nada extraño mientras vivíamos ahí. Después nos mudamos a Canadá, dejando atrás todas las historias de fantasmas y cosas paranormales. No es algo que nos tomemos muy en serio aquí, pero después de estar en Canadá durante 7 años, mi madre decidió llevarnos a mí y a mis hermanos de regreso a Filipinas a pasar unas vacaciones. Una de mis mejores amigas de la infancia, que había dado a luz recientemente, aceptó visitarme durante mi estancia en Filipinas. Y como soy la madrina de su bebé, le pedí que lo trajera también. Le dije a mi abuela que mi amiga venía y ella se ofreció a ir al mercado a comprar algo especial para cocinar. Decidí quedarme en casa para que mi amiga no tuviera que esperar afuera con su bebé. Mi amiga llegó unos 10 minutos después de que se fuera mi abuela y su bebé estaba dormido en sus brazos. Le dije que podía ponerlo en una de las habitaciones para que no le molestara mientras charlábamos. Una vez que el bebé estuvo tranquilo, volvimos a la sala de estar. Sin embargo, en cuanto se sentó, se levantó de nuevo con la mirada fija en la cocina y dijo: «Voy a saludar a tu abuela y a presentarme». Le respondí: «Claro, cuando regrese del mercado». Ella me miró confundida y preguntó: «¿No es tu abuela la que está en la cocina ahora mismo?». Se me erizaron todos los vellos del cuerpo. Nerviosa le respondí: «Eso es imposible, se fue a comprar comida». Su expresión cambió y preguntó: «Entonces,
¿quién es la mujer de pelo corto, con vestido blanco, que está parada en tu cocina? Sentí un escalofrío y le dije, hoy mi abuela lleva un abrigo azul y yo he estado aquí sola. Fuimos con cautela a revisar la cocina, pero no había nadie. Justo cuando intentábamos entender lo que ella vio, escuchamos a su bebé llorar desde la habitación donde lo habíamos dejado. Decidimos no pensar demasiado en ello y centrarnos en el bebé, pero ese momento se quedó conmigo para siempre. ¿Y ustedes qué opinan sobre este avistamiento de esta mujer de vestido blanco? Yo creo que me muero del miedo desde el momento en el que me dicen, y entonces, ¿quién es la mujer que está parada en tu cocina? O sea, qué aterrador. Se te cambia todo el chip de que no existen estas cosas paranormales y de repente o hay alguien que se metió a la casa o todas las leyendas que había acerca de tu hogar son ciertas. Sí, exactamente. Y creo que es algo común que he notado en un par de historias, que cuando un lugar tiene fama de estar embrujado, por lo regular los dueños del lugar o los que tienen un mayor contacto con esta ubicación son quienes usualmente no lo notan o lo ven común o simplemente a ellos no les sucede. Sin embargo, cuando llegan invitados a estos lugares, a estas casas, es cuando ocurren este tipo de fenómenos. Y bueno, ¿qué podemos decirles sobre los fantasmas? Creo que existen miles, cientos de relatos con respecto a estos temas, macabros y macabras. Déjenos por ahí en un comentario si creen que existe la vida después de la muerte y cómo es representado esto, si es que creen. Pero personalmente yo siempre he sido de la idea de, por ejemplo, de la película El Espinazo del Diablo de Guillermo del Toro, que es un fantasma, es como una fotografía que se queda atrapada en ese instante y para él no pasa el tiempo, simplemente está ahí. Como un recuerdo, ¿no? Siguiendo realizando las actividades que hizo en vida. Sí, en ese caso pues una mujer en una cocina tal vez Sí. no sabe ni siquiera si falleció o no es consciente de ello. Sí, pero yo creo que lo importante también es el vestido blanco, ¿no? Yo creo que también es como algo que te esperas, el vestido blanco que lleva. Digo, el cabello corto sí diría algo nuevo, pero el vestido fue como que, wow, desde ahí, ¿sabes? Lo de fantasma, ¿no? Siempre que se Ajá, habla de claro. una mujer fantasma, ya sabes, ¿no? Inmediatamente tiene un vestido blanco. Y tengo que decir, me encantó cómo Chris se proyectó con su comentario de a los residentes no les pasa nada, pero a los visitantes sí. Porque por ahí tenemos una historia familiar bastante spooky que no les hemos contado y esperamos algún día hacer un episodio especial porque lo amerita. Pero, spoiler, la casa de nuestro abuelo está embrujada. Sí, tenemos ahí a nuestro fantasma familiar, por ahí. Y ahora vayamos con la siguiente historia. Yo lo llamaría leyenda, que podría ser legendaria. Esta historia proviene de la India. Esto sucedió hace 15 años, cuando falleció mi abuelo. En mi cultura, los muertos son incinerados y se llevan a cabo ceremonias bastante elaboradas. La gente lleva el cuerpo mientras canta el nombre del dios hindú Ram, tras limpiarlo, vestirlo y aplicarle colores ceremoniales. Yo apenas tenía 10 años y debía quedarme en casa de una tía, pero sigilosamente seguí a mi madre hasta la casa de mi abuelo sin que ella se diera cuenta. Durante la ceremonia, mi padre, mis tíos y otra persona llevaron el cuerpo al cementerio mientras cantaban. Me escondí y lo seguí sin que nadie lo notara. En el cementerio, la verdad me aburrí bastante y me senté en una plataforma que resultó ser una especie de monumento conmemorativo para los difuntos, y me quedé dormido. Al despertar, me encontré solo, con las últimas llamas consumiendo los restos. El pánico de no ver a nadie se apoderó de mí. Corrí hacia la pira, pero no había nadie. La sensación de ser observado me produjo un escalofrío. Desesperado, lloré y corrí más adentro al cementerio, lejos del camino de regreso a casa. Me detuve cerca de una línea de árboles tratando de escuchar a mis familiares. Era una sensación oscura y nauseabunda.
una sensación de fatalidad inminente, y cada paso que daba sentía que alguien me seguía, pero no veía a nadie. Asustado corrí hacia los árboles, pero los pasos detrás de mí se hacían más fuertes, más y más fuertes, como si alguien estuviera a punto de alcanzarme. Quienquiera que fuera, realmente estaba muy cerca. Sollozando y gritando en la oscuridad, vi un claro con un estanque comunitario. Corrí hacia ahí y por suerte vi a algunos de mis familiares. Pero aunque intenté gritar lo más fuerte que pude, no salía ningún sonido de mi boca. Por fortuna, una tía me vio y comenzó a correr hacia mí, pero de pronto sentí una mano fría posarse en mi hombro. Al momento, una sensación de congelamiento recorrió mi cuerpo y me desmayé. Es lo último que recuerdo. Estuve enfermo durante una semana y tuve pesadillas durante años. Dejé de ir a la casa de mi abuelo o al pueblo. Hasta el día de hoy, me cuesta dormir en la oscuridad y a veces me despierto con sudor frío y una sensación escalofriante en el hombro, como si alguien me estuviera sujetando. ¡Wow! No sé por qué esto me recordó demasiado a la historia, a la película en la que este hombre japonés tenía un espíritu siempre en la espalda. Sí, Me que decía, recordó me duele la muchísimo, ¿no? espalda siempre. Porque pues él menciona ya ahora que ya creció, que aún cuando está en la oscuridad tiene esta sensación de que, no sé, tal vez el espíritu de su abuelo, tal vez algo más, aún lo acompaña. Qué fuerte historia. Yo creo que era algo más allá del abuelo porque, pues, se dice mucho, hay demasiadas historias con respecto a las tradiciones, precauciones que uno debe de tomar al estar en un cementerio y por supuesto al salir de él. Incluso hay que tomar ciertas precauciones dependiendo de la cultura, del país, de las creencias de cada quien. Sin embargo, es muy recurrente esto de que es un lugar al que hay que tenerle mucho respeto, sobre todo porque es algo verdaderamente constante, que uno se sienta atacado o a lo mejor que se lleve consigo algún espíritu que no encontró descanso en este lugar. Y es muy frecuente esto de que se sienten mal o se sienten débiles al salir o estar dentro de un cementerio. O que en este caso tal vez algún espíritu se sintió ofendido al ver que se quedó dormido en este monumento. Sí, justamente yo creo que ese fue como que, para mí eso fue lo que inició todo, el haberse quedado dormido ahí, porque, eso no lo veo como que tan bien, y ahora como comenta, ¿no? Que hasta el momento sigue teniendo esa sensación de la mano. Yo creo que, como comenta Mitch, me recordó igual la película de que pues está ahí, ¿no? Siempre está ahí. Y que tal vez pues por eso siempre tiene esos sueños, despierta y está sudando. Todo ese tipo de cosas yo creo que igual y podría hacer algo para que ya no le suceda todo esto. No sé, desapegarse de lo que tiene tal vez. Sí, aquí en México es muy común eso de que se realizan trabajos relacionados a la brujería, a la santería y a este tipo de religiones que para librarse de estos espíritus. No seas tan creyente de este tipo de religiones o todo esto de llegar a, a recurrir a trabajos y todo este tipo de cosas. Creo que es muy común que hasta en la familia más típica de México, cuando vas al panteón te dicen, no te traigas tierra de panteón, no hagas esto, te tienes que bañar cuando llegues, límpiate los zapatos, este tipo de costumbres que se tienen respecto a los panteones. Ahora, macabros, por cierto, si escucharon el anterior episodio sobre historias macabras, también contamos una historia de la India y nuevamente se repite la cuestión de la pira en llamas, ¿no? Tal vez ahí ya podría involucrar otro tipo de entidad como la que estuvimos hablando en el episodio pasado. Sí, además creo yo que también cuando uno está susceptible emocionalmente hablando, por ejemplo, acabas de perder a un familiar,
te ves expuesto a muchas cosas, ¿no? Al trauma, a cuestiones psicológicas, pero también creo yo que en cuestión energética, en cuestión de puedes atraer algo, esto también es muy recurrente en casos muy populares de poltergeist, de actividad poltergeist, etcétera, etcétera, etcétera. Siempre son familias que están pasando por una situación bastante tensa o por algún trauma o por alguna pérdida que de repente empiezan a sufrir fenómenos relacionados a fantasmas. Y curiosamente esta historia trae a mi mente una historia muy extrañamente familiar, y creo que esto ya es como quisiera ser millonario, de sabía las respuestas porque esto ya me está hablando directamente a mí. Cuando falleció mi bisabuelita, mi mamá Tere, que prácticamente me crió, me cuidó, en el velatorio donde se llevó a cabo su funeral, curiosamente, creo yo que más que nada por un poco el trauma, me quedé dormido en un sillón. Me quedé dormido en una funeraria, y precisamente tuve una pesadilla muy horrible, muy vívida, y me desperté genuinamente muy alterado, y yo no lo relacioné con el fantasma de mi bisabuela, sino que como que algo allí fue lo que ocasionó este sueño que de verdad me dejó muy, muy espantado. ¿Eso ya me lo habías contado? Sí. Ah, Creo bueno, que tú tuviste un sueño parecido, ¿no? Es que era un sillón de estos que son de una persona, pero a la vez son amplios los reposabrazos que tienen, y Chris estaba pues en el sillón acostado descansando, y yo me acosté en el reposabrazos en una posición como de camarón, así un poco doblada, y también me quedé dormida, ¿no? Porque ya llevamos ahí un buen rato, y justo yo también tuve una pesadilla muy, muy vívida, en la que de hecho yo sí me encontraba dentro del cuarto con Chris, y llegaba una especie de espíritu de persona que parecía a mi bisabuelita, pero no se sentía como ella, era una especie como de, no lo sé, no era ella, porque se sentía esta oscuridad, y recuerdo que fue muy feo. Yo también me desperté muy, muy espantada, y ya no quise dormir en esa noche, porque sentía que había algo extraño ahí. Sí, tiene muchos años que pasó eso. Yo estaba dormido, totalmente estaba dormido, pero sí recuerdo como que un rostro muy feo, como que gritándome, que ese fue el que me despertó en ese momento, que me sentí realmente muy aterrado. Pero bueno, continuemos con el siguiente relato del lado oscuro. Hace 4 años ocurrió el evento paranormal más aterrador de mi vida. Mi hijo de 2 años y medio se metió en nuestra cama de noche, despertándonos. No pude volver a dormirme, así que decidí trabajar en un proyecto en mi sala de manualidades. Después de unos 45 minutos, el monitor de las cámaras de la niñera comenzó a parpadear rápidamente. No tenían sensor de movimiento, solo era transmisión continua de la sala de estar y de la habitación. Al acercarme al monitor, este emitió un sonido penetrante, como el de un micrófono. Sobresaltada, dejé caer el monitor boca abajo y noté que el parpadeo había cesado. Lo levanté y al verlo, vi a mi hijo parado, inmóvil como una estatua, en medio de la sala de estar, mirando la pared. Me dirigí hacia la puerta con el monitor en mano, pero cuando volví a mirar, su cabeza giró lentamente y sus ojos se posaron directamente en la cámara. No tenía ninguna expresión en su rostro. Salí de la habitación y atravesé la pequeña cocina y el comedor. Doblé la esquina hacia la sala de estar y estaba vacía. La puerta de nuestro dormitorio estaba al otro lado. Entré ahí y mi hijo seguía ahí, profundamente dormido en la misma posición en la que estaba cuando me fui. Mi marido levantó su vista de su lector electrónico y le pregunté si el niño había despertado, y él me dijo que no. Le pregunté nuevamente si se había levantado para ir al baño o a la cocina, pensando en que tal vez no vio a nuestro hijo cuando se fue. Pero mi marido juró que no se había levantado de la cama, y nuestro hijo había estado roncando pacíficamente todo el tiempo. Como mencioné, no era la primera vez que habíamos visto doppelgangers, pero siempre era tan breve que no teníamos tiempo de asustarnos. Pero esta vez fue diferente. No fue un solo vistazo, sino esa mirada vacía en el rostro de mi hijo,
cuando giró la cabeza hacia la cámara. Incluso ahora, al escribir esto, aún me causa terror. Yo creo que algo aterrador, ¿no? Aunque ella comenta que recuerda la cara de su hijo, que sinceramente yo creo que no era su hijo, lo que estaba ahí, el que volteó la cabeza y se le quedó viendo con expresión. Pero wow, digo, no sé qué valor tiene, ¿no? Para seguir con todo eso, porque no, o sea, me sonó mucho a actividad paranormal, de que pones cámaras y ves qué pasa y sigues ahí esperando a que pase algo o en busca de algo. Yo creo que ahí si buscas puedes encontrar muchas cosas que tal vez no te pueden gustar. Sí, o sea, ves eso y te mudas, ¿no? Dices, yo O sea, ya no quiero estar aquí para nada. Adiós. Totalmente. Sí, claro. Y la grabación sería increíble que haya guardado una grabación, una copia de seguridad o algo así. Sí. Es algo que me recuerda a la saga de actividad paranormal, como dice Alex. Incluso el modo en el que se queda parado fijo, así viendo a la nada, creo que también es algo muy recurrente de las películas. Y creo que nunca falla, ¿no? El monitor de bebé, ya sabes que si compras un monitor de bebé, algo malo va a pasar. Peligroso eso, Yo creo que después de tantas películas, esa sensación de querer, de estar preocupado por un hijo, lleva a los padres todavía de querer comprarse eso, porque yo, sabiendo que con toda la información de las películas, sé seguramente que voy a ver algo muy malo ahí. Muy, muy malo. Igual estos radiecitos que para escuchar los sonidos. Sí, también, no. Imagínate, Peligrosos. escuchas a alguien hablando en el cuarto de tu bebé. Y tú de, También pasa en Insidious, ¿no? En la Sí. primera. Sí, que aparece el vampiro gótico, ¿no? Ahí ya en la cuna. Sí. Está muy buena esa escena. Nadie quiere ver un gótico cerca de tu hijo. No, En ninguna No. etapa de su vida. a menos de que No, sea padre. ninguna. En Tal vez ninguna. es el padre. No es cierto, góticos, los queremos. No es cierto. Y bueno, No fue recuerdo- experiencia, no. No, Para nada nos estamos reflejando. Sí, no. Y bueno, recordemos Arriba rápidamente Bauhaus. recordemos rápidamente que los doppelgangers, que seguramente lo estoy diciendo mal y Mitch me va a corregir, provienen del folclore alemán, que significa doble caminante, que es básicamente ver a una persona que no es esa misma persona, o como si tuviera un gemelo, pero este gemelo en algunas ocasiones es una persona física, tangible, real, que se ve idéntica a él, que tiene un vistazo nada más, lo ves pasar por la calle y eso representa un mal augurio, trae mala suerte, trae muerte, incluso consideran que se trata de muerte. Sin embargo, en algunas otras ocasiones se trata de un doble fantasmal, una presencia maligna, una presencia oscura que toma la apariencia de alguien que tú conoces, pero que sabes perfectamente que no es él a quien estás viendo. En este caso, al hijo de la chica de la historia. Entonces, pues ella sabía perfectamente que no era su hijo, sin embargo, físicamente era idéntico a él. Y esto nuevamente, según las tradiciones, es un mal presagio. No, qué horror, la verdad. En esta historia sí se me hace particularmente aterrador. Cuando mezclamos niños, monitores, casas en la oscuridad, creo que ya sabes que esa combinación asegura una muy buena historia de terror. Una buena película de los 2000. ¿Y por qué no continuamos con la siguiente historia? De Ultratumba. Esto sucedió en mayo del 2020, aproximadamente una semana después de que falleciera mi abuela. En ese momento, yo vivía en un departamento muy pequeño con mi perro. Una noche, mientras jugaba videojuegos con los auriculares puestos, tratando de distraerme para lidiar con la pérdida, sentí una brisa helada en el cuello y se me puso la piel de gallina. Luego, escuché claramente una voz que parecía decir mi nombre, llamándome. Me quité los auriculares y al girarme, vi a mi perro parado en medio de la sala de estar, con el pelo del cuello erizado y la cola apuntando hacia el techo. Estaba congelado en su lugar, gruñendo profundamente, mientras miraba el sillón en la esquina de la sala. La única otra persona en el edificio era mi novia,
pero no había ruidos que explicaran el comportamiento de mi perro. Incluso si hubiera ruidos, él siempre apuntaba hacia la puerta, no hacia un punto al azar en la sala de estar. Olfateó el aire, como si tratara de percibir algo invisible. No había nada. No sé qué causó esta reacción en mi perro y nunca volvió a actuar así, pero lo que sí sé es que mi abuela amaba a los animales, especialmente a los perros. El sillón donde miraba a mi perro era exactamente donde ella solía sentarse y ahí le daba golosina a los perros. Aunque no creo demasiado en lo paranormal, sé que los perros pueden percibir cosas que nosotros no. Fue muy extraño ver a mi perro actuar de esa manera y nunca, pero nunca volvió a hacerlo. ¿Qué opinan sobre esta aterradora historia? Sí, concuerdo totalmente en que los perros pueden percibir cosas que nosotros no. Y no solo los perros, ¿no? Los gatos, otro tipo de animales en general, como que tienen este otro sentido en el que ellos pueden percibir cosas que definitivamente nosotros no podemos. Lo hemos visto en las películas, ¿no? Son los primeros en darse cuenta, o incluso en los fenómenos naturales. No nos vayamos como que a lo más extremo de lo paranormal. Ellos saben cuando se acerca un terremoto, ellos saben cuando algo va a pasar. Y pues lo hemos visto hasta en casos documentados, ¿no? De el gatito este que podía sentir que se acercaba la muerte y se iba a recostar en donde las personas iban a fallecer. Entonces, creo que este caso está muy especial. Podríamos llegar a pensar que se trata de, no sé, que está sugestionado por la pérdida reciente que acaba de vivir, pero sintió, ¿no?, esta brisa y alguien llamándolo y ve a su perro. Ya cuando el perro también lo siente, es que probablemente sí está pasando algo. Y qué especial que es en este sillón donde pues ella solía alimentar a las mascotas, ¿no? Sí, fueron demasiadas coincidencias. Escuchar su nombre incluso a través de los auriculares, sentir esta sensación fría en el cuello y el perro ladrándole a la nada. Y creo yo que ha habido muchos casos registrados de este tipo de actividades que nuestras mascotas detectan. Incluso hay videos en los que vemos a los perros actuar extraños y enfocarse directamente a un lugar en el que aparentemente no hay nada y que después en los videos se ve algo extraño, ¿no? Alguna luz, algún movimiento, algo borroso. Sin duda, nuevamente, cuando se habla del estudio de lo paranormal mediante a la ciencia, se cree que es algo que de momento todavía no podemos comprender, pero que a lo mejor en un futuro, conforme vaya avanzando la misma ciencia, podremos entender cada vez más y más fenómenos sobrenaturales de este tipo y descubrir exactamente qué es este sentido que tienen más avanzado los animales, en este caso, para percibir este tipo de cosas. Sí, pues simplemente muchos animales, recuerdo, soy bióloga, tienen ya otros sistemas sensoriales que nosotros no tenemos, ¿no? Sobre todo, no sobre todo. Muchos animales lo tienen, este sentido de la ubicación. Ellos pueden percibir el campo magnético de la Tierra. Peces, ¿no? Ellos pueden sentir la electricidad misma, las vibraciones, cualquier tipo de movimiento, ¿no? Entonces, creo que no está de más pensar en que ellos sí podrían llegar a ver cosas que definitivamente nosotros no. Y la verdad, sí da miedo. No pasó nada, pero justamente anoche ya todos se habían ido a dormir y me dio sed de la buena y tenía que ir. De la mala. De la buena, creo yo. A Alex le dio sed de la mala, eso se los ha puesto. No, yo les juro que iba por sed de la buena, por agua. Y por agua tenía que ir a la cocina. Pero justamente mi perrita, no sé dónde estaba, pero me la encontré a media sala, acostada, y estaba viendo como hacia la cocina. O sea, solo estaba viendo hacia allá. Y yo de madre mía, Leia, ¿qué haces aquí? ¿Qué haces aquí viendo a la cocina? No seas rara. Pero pues sí, da cosa, ¿no? Como de ¿qué es lo que estás viendo? ¿Qué está pasando, no? ¿Qué dijiste? Se me quitó la sed. Adiós. No, pues sí fui, nada más le dije, ¿sabes qué? Acompáñame, miren, está ahí, de hecho. Hablando de Leia, por ahí se asomó con su sexto sentido, dijo, a ver, ¿alguien me habla? ¿Qué están diciendo de mí? Para los que nos escuchan en formato de podcast, vayan a YouTube para ver a Leia en este mismo instante.
Sí, ahí se asomó, ve, y a pesar de que es con los audífonos, lo percibió, que la estamos llamando con nuestra aura. Su sentido. Ok. Y por cierto, vayan a ver el comercial de Leia a la cuenta de Cinema Club, porque ahora es una perrita influencer. Perrita influencer, es más influencer que yo. Exacto. ¿Quién no lo es? ¿Quién no lo es? Es la respuesta. Y bueno, vayamos a la siguiente historia, que de hecho sí es una especie de leyenda legendaria. Era de noche y mi familia y yo volvíamos de Chesapeake Beach, Maryland, después de cenar. Tenía entre 15 y 16 años y estaba en el asiento trasero derecho, relajándome con mi hermano. Mientras pasábamos por un camino oscuro que unía a la carretera principal, nos incorporamos y aumentamos un poco la velocidad. Íbamos a unos 40 kilómetros por hora, pero más adelante el camino se estrechó y teníamos que cruzar un accidentado puente, así que reducimos aún más la velocidad, a unos 30 kilómetros por hora. De repente, a unos 75 metros, vi algo en el borde del bosque. Sus brazos extendidos se apoyaban en los árboles a la altura de los hombros. Medía unos 2 metros de alto, tal vez más. Su rostro era una abominación, un híbrido entre lobo y humano. Tenía hombros muy anchos, brazos musculosos y un pecho como un barril. Su piel era de un marrón oscuro y su pelo cubría todo su cuerpo. No pude ver sus piernas porque su mirada penetrante se fijó en mí. Lo observé durante unos 10 o 15 segundos mientras avanzábamos lentamente. Sus ojos seguían a los míos, irradiando una maldad primitiva. El aire parecía volverse más y más frío. Mi corazón latía desbocado y apenas si podía respirar. Mi primer pensamiento fue: Dios, esa cosa tiene que ser una pesadilla. Con un terror creciente le dije a mi familia: ¿vieron esa cosa? Obviamente me respondieron: ¿ver qué cosa? Esto fue en el sur de Maryland, donde no hay osos ni otros animales grandes. Les pregunté una y otra vez, pero se enfadaron conmigo. Con el tiempo dejé de contarle a la gente, ya que solo me ridiculizaban. Así fue mi encuentro. Mi familia todavía no me cree, y la mayoría piensa que estoy loco o que miento. Pero sé lo que vi. Estaba ahí, y esos ojos vacíos, siguen persiguiéndome en mis sueños. ¡Guau! O sea, estamos aquí en Macabra, contando en vivo y en directo un relato de un encuentro con un hombre lobo en los bosques de Maryland. ¡Qué onda! ¡Qué brutal! Sí, exacto. Yo creo que lo que más me impresionó es que tenía unos brazos musculosos, pero los ojos, ¿no? Yo creo que lo que más le impactó a él fueron esos ojos. Esa maldita mira, no, esa Esa sonrisa, maldita. Creo que ustedes están imaginando a Taylor Lautner. Sí, totalmente estoy pensando en Jacob Black, no te voy a mentir. Esos ojos penetrantes. Sí, eran vacíos y sin alma, la verdad. Yo siempre fui Team Edward. Ese Pero es curioso cómo ¿Había ha otro? marcado Crepúsculo pecho mucho sin esto por playera. Tal vez ha marcado demasiado en nuestra vida y tal vez lo mencionamos demasiado. De hecho, hubo una seguidora que nos comentó en el episodio de... Justo a eso iba. ¿De cuál fue? ¿El de vampiros? ¿O fue el anterior? No recuerdo. Vayan Sí, a fue el de ver los vampiros, dos. donde nos pasamos Ah, con las ok. referencias de Crepúsculo. Nos dijo, ok, adoro la historia, adoro el podcast, pero no me gusta Crepúsculo. Mucho crepúsculo para mí. Sí, además somos un canal exclusivamente de terror y hablamos de películas de terror también por ahí en nuestras redes sociales. Es muy raro que hablemos tanto de Crepúsculo, pero marcó nuestra generación. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Además, desde la primera historia también pensé un poco en Robert Pattinson antes de que en Henry Cavill. No, y de hecho, ¿qué noticia compartimos el otro día en nuestra página de Facebook? Que si no nos siguen, vayan a seguirnos. Y también en nuestro Instagram, que de hecho, tremenda notición. Taylor Lautner ha
así es, nuestro Jacob Black se viene con una especie de cosa muy extraña, donde va a ser lo que pasó después de grabar Crepúsculo e interpretar a este lobo, no lo sé, está loquísima esa historia. La premisa es que después de grabar Crepúsculo, una sociedad secreta de cazadores de hombres lobo lo buscan para que los ayude, porque como él tiene tanta experiencia con los hombres lobo, pues ahora tiene que cazarlos en la vida real. Es lo más Él loco fue uno. Increíble, no lo Tiene puedo lógica, creer. ¿no? Es como de, pues él fue uno, vamos a buscarlo. Gracias, vida, por vivir justo en este tiempo. Tarde para ver vivo a John Lennon, pero a tiempo para ver esa serie. Increíble. Sí. Bueno, pero ya volviendo a la historia, creo que es una historia... Basta de Crepúsculo, volviendo a la historia, ¿qué les parece? O sea, se me hace increíble, la verdad. Sí, claro, muy aterradora. Además, yo creo que, por ejemplo, para mí personalmente, en el momento en el que dijo a su familia, vieron eso y que le digan, ¿qué cosa? Yo ahí sí como que me la haré, diría, o sea, a ver, ¿qué está pasando? ¿Estoy loco? ¿O qué onda? ¿No? Pero si viste algo, pues, o sea, tú sabes que lo viste. Y que no lo vean los demás, yo creo que lo hace aún más misterioso, más aterrador. Bueno, es que tal vez tenía la mirada él fija en cierto punto del bosque y pues los otros tal vez iban ocupados conversando, fijos en el camino o en el puente accidentado, no lo sé. Pero, wow, no. Sí, además sí, iban a bastante baja velocidad, o sea, sí tuvo tiempo suficiente para ver a esta criatura. Qué interesante, o sea, la puede describir bastante bien. Y bueno, recordemos... con esos ojos, ese pecho de barril. Vi esos, el pechazo. Esos brazos musculosos. Y esos músculos. Y los tatuajes tribales. Vi a dos otros. Sí, recordemos acompañado que... de alguien en Me silla encanta de ruedas. Me encanta que dice, no pude ver sus piernas. Porque iba en silla de ruedas. ¿De qué estás hablando, ¿de qué oye? hablas? Ese es su padre. Perdón, disculpen por el segmento de... Pero, nuevamente, regresando a los hombres lobo. Modo macabro. Durante milenios ha habido historias, registros sobre personas que pueden convertirse en distintos animales. Sobre todo, los lobos son los más populares. Vienen leyendas de todas partes del mundo, muy antiguas. Se podría decir que estamos hablando de la misma antigüedad más o menos de los vampiros. Es por eso que estos seres extraños siguen muy vigentes hoy en día en nuestra cultura, porque tienen sus raíces verdaderamente antiquísimas, marcadas casi junto con el inicio de la escritura y de las leyendas en sí. Siempre estuvieron presentes estas entidades de estos seres que eran mitad humanos y mitad criaturas. Así que, bueno, insisto, cada quien decide en qué creer, pero con tantos años de historia, incluso historia que se ha ido perdiendo poco a poco con las nuevas generaciones, algo tiene que haber ahí de verdad. Sin embargo, creo que este tipo de historias respecto a nuestras criaturas favoritas de la noche, ¿no? Los vampiros, los hombres lobo, no son tan frecuentes como creeríamos, ¿no? O tal vez pasan tan desapercibidas que pues simplemente no existen. Pero sí me parece bastante peculiar a mí que se represente y que haya visto como tal a esta figura del hombre lobo típico, ¿no? Que tal vez hemos visto en las películas de tal cual el hombre lobo, ¿no? Que es esta criatura más humanoide. Siento que es más común que vean a hombres lobo tipo perros grandes, lobos grandes, pero animalescos, no tanto como con estas facciones humanas, ¿no? O a skinwalkers. Entonces siento que eso hace a esta historia una muy peculiar. Y bueno, macabros y macabras, esperamos que hayan disfrutado de estas 6 historias macabras de encuentros con lo sobrenatural. Déjenos en los comentarios o en nuestras redes sociales qué les parecieron, cuál fue la historia que más les gustó, cuál les hizo sentir identificados. ¿Alguna vez tuvieron algún encuentro similar, alguna sensación extraña con un contacto sobrenatural?
Y bueno, macabros y macabras, hubo algunas historias que no fueron tan aterradoras como prometíamos al inicio del episodio, sobre todo porque estuvimos interrumpiendo un poco el mood macabro con nuestros comentarios relacionados a Crepúsculo, pero decidimos que este episodio iba a ser un poco más relajado. Íbamos a contar los relatos aterradores, pero también íbamos a platicar un poco, comentarlos, porque ya teníamos un ratito sin hacer eso, algo más fiel a nuestros primeros episodios. Macabros, rápidamente un agradecimiento a todo el apoyo que nos están dando a esta nueva temporada del podcast. La verdad es que nos hemos sentido muy a gusto con el proyecto. También muchas gracias a todos los que nos están siguiendo en redes sociales, sobre todo en Facebook y en Instagram. Vaya que nos están apoyando. Ahí recuerden, macabros y macabras, que estamos hablando específicamente sobre cine de terror, pero cada vez vamos a incluir más y más contenido macabro para todos ustedes. Alex. Pues yo creo que historias muy interesantes, unas muy aterradoras, unas más que otras, pero yo creo que todas interesantes, como que nos enfocamos en diferentes cosas que tal vez unos ya sabían, pero mucha gente no, y es bueno saberlo. Y pues esperemos más historias como estas. Digo, sí, nos metimos un poquito en el mood fan Crepúsculo, pero pues digo, yo creo que a final de cuentas los macabros y las macabras también entenderán un poco si son de esta generación. Si no, si se quedan como what, pero pues un muy buen capítulo, regresando a los orígenes. Así es, Alex. En este podcast nos reímos y cortamos el mood macabro. Yo la más traumada con el comentario, oye. Pero bueno. No, espera, tengo que darles contexto a los que nos escuchan por ahí. En un episodio, una macabra tuvo la gentileza de escribirnos un comentario bastante acertado que mencionaba que Mitch rompía el mood macabro con su risa. Ajá. Y ¿qué les podemos decir? Macabros y macabros, es algo ustedes cierto, se nos han escuchado desde nuestros primeros episodios. Así somos. Hay episodios muy muy aterradores, hay episodios más culturales en los que hablamos sobre leyendas y nos adentramos un poco más en la historia, y hay episodios como este en el que platicamos un poquito mucho más relajados y hacemos referencias a Crepúsculo, al parecer. Bro, comenten lo que quieran. La verdad es que esta seguidora quería comentar, quería mencionar, quería hablar y habló con la verdad. Ya retomando las conclusiones, la verdad es que todas estas historias tienen algo en común. Pasaron y tuvieron estos encuentros con criaturas, entidades que no sabemos lo que son, ¿no? Que causan terror. Pero a mí particularmente me llama mucho la atención la historia de la India, la historia de el abuelo que falleció en la India, porque todas estas historias pasan durante un momento, terminan y ahí está. Pero en el caso de la historia del abuelo, simplemente a partir de esta experiencia, lo que sea que lo atemorizó, quedó con él para siempre y tal vez lo siga haciendo por el resto de sus días. Que hay más aterrador que simplemente ya no poder sentirte tranquilo en las sombras. Y es eso que, no sé, tal vez nos pasa a muchos. A mí me llamó especialmente la atención la primera historia de este episodio, que está situada en Canadá, de este personaje extraño que ustedes se podrán imaginar a cualquier actor que quieran, Brad Pitt, Henry Cavill o quien quiera que sea. Robert Pattinson. Mitch por ahí asimiló la historia con un vampiro. Yo personalmente sentí que iba más inclinado hacia los aliens, pero sin duda este ser sí me llamó mucho la atención porque era una entidad que se estaba haciendo pasar por un humano. Y en el folclore hay muchas entidades que hacen eso y casi todas son con una finalidad malvada. En este caso, como implanta como una visión de ella misma asesinando a otras personas en ese mismo lugar. Así que creo yo que sin duda no tenía una buena intención, ¿no? Y plasmaba miedo. Y sobre todo que no lo imaginó, sino que fue una persona que de verdad, bueno, una persona entre comillas, que regresó los días siguientes al mismo lugar. Entonces sí me dejó muy intrigado de quién era o qué es lo que quería decir. Y bueno, a mí también lo que me llamó la atención fue la historia de las Filipinas, de la casa embrujada del barrio, donde, como comentaste, ¿no? Tal vez la gente que vive ahí no lo nota,
pero cuando se va y regresa, tal vez es cuando empieza a notar las cosas que pasan. Igual y uno normaliza las cosas, los ruidos, las sombras, todo lo que puede pasar. Te hacen agradecer haberte ido, ¿no? Bueno, si me voy a Canadá, pues también tendría ese mismo sentimiento. Pero bueno. No, es que me viene a la mente muchas cosas cuando nos ponemos a hablar en este modo tan chill, tan perrito chill. Porque totalmente, o sea, es que tal vez sí normalizamos cosas que son fuera de lo común. Incluso aquí en la casa me ha pasado que amigas se han quedado a dormir y me dicen, oye, creo que tu casa está embrujada o algo, porque en la noche Y alguien en la azotea. sombra. No, vi esta sombra, ¿no? Se escuchó esto en el baño, me tocaron la puerta. De hecho, creo que a ti te tocaron la puerta una vez, ¿no, Alex? La puerta del baño o algo así. Son cosas que pasan y que tenemos tan normalizado que no nos damos cuenta. Entonces, no Que lo no sé. es normal. Hay un fantasma en su casa y no lo sabemos. No lo sé, Claro. qué brutal. ¿A qué conclusiones hemos llegado en este episodio? Y bueno, macabros y macabras, gracias por habernos acompañado a lo largo de estas 6 historias macabras con comentarios no tan macabros. Déjenos su opinión en los comentarios. Agradecemos nuevamente su preferencia, que estén aquí con nosotros. Y creo que al igual que el personaje misterioso de la primera historia, nosotros también estamos intentando aprender a ser humanos. Alex Abundes, tus redes sociales, y por ahí recuérdales a nuestros macabros y macabras en donde pueden seguirnos en redes sociales. Bueno, a mí, como ya muchos sabrán, y muchos no, me pueden encontrar en Instagram como AbundesAlex y en Twitter como AlexAbundes. Y recuerden que pueden seguirnos en todas nuestras redes sociales, ya sea Instagram, Facebook, TikTok, como Macabra Oficial. Hablamos también de muchísimas cosas en Facebook, muchos posts, muchas publicaciones en Instagram. Digamos que podremos hablar de cine macabro también, pero no lo haremos. Así es, fue una referencia. Gracias. Por cierto, ya que mencionas que el cine de terror que estamos cubriendo en nuestras redes sociales, por aquí, sé que es el final del episodio y seguramente tendremos que haberlo hecho al inicio, pero un agradecimiento muy muy especial a Dark Side Distribution, que ya van 2 ocasiones que nos regalan boletos para nosotros dárselos a ustedes, macabros y macabras, a través de nuestras redes sociales, para que vayan a ver películas de terror bastante independientes pero muy buenas antes de que se estrenen en el país. Así que muchas gracias por las atenciones, Dark Side Distribution, y esperemos trabajar nuevamente con ustedes en un futuro. La verdad es que traen muy muy buenas películas de terror, así que un abrazo enorme. Y estén muy pendientes porque tal vez ustedes podrían ganarse uno de esos boletos, así que vayan a seguirnos. Mitch, tus redes sociales en donde te pueden encontrar los macabros y macabras, y de paso recuérdales en donde pueden escuchar nuestro podcast. Ok, bueno, a mí me pueden encontrar en Instagram como Mitch-Grapes, y hoy un poco diferente a lo normal, también quiero recomendar otra red social que tengo por ahí en mi TikTok y en mi Instagram como Mitch Wildlife, porque voy a estar subiendo próximamente mucho contenido si es que les interesa conocer más sobre la naturaleza, sobre la vida, los animales, curiosidades sobre el mundo natural, el mundo extraño. Así que vayan por favor a seguirme por allá y van a aprender mucho y se van a quedar impresionados. A nosotros nos pueden escuchar, como ya lo saben, en plataformas de podcast, desde Spotify, Apple Podcasts o algunas otras extrañas por ahí como iHeartRadio y algunas otras por ahí. Repetí muchas veces por ahí. También si nos escuchan en esas plataformas, por favor déjenos una reseña, nuestras 5 estrellas, no menos. Y si llegaron hasta este punto del episodio, vayan a la cajita de comentarios de la plataforma en la que nos estén escuchando y déjenos un emoji de lobo para saber que llegaron hasta. Macabros y macabras, les recuerdo rápidamente que pueden suscribirse a nuestro canal de YouTube. Por favor, si están por ahí, activen la campanita de notificaciones para que les notifique cuando subimos un nuevo episodio o un nuevo video. Tenemos contenido muy variado en nuestro canal.
ya disponible que pueden ver ahora mismo, y también ahí subimos por supuesto los episodios de nuestro podcast. Antes de terminar, les recuerdo que ustedes pueden enviarnos sus propias historias de terror, encuentros con lo sobrenatural, ya sean personales o de algún familiar, de algún conocido, a través de nuestro correo electrónico macabra.podcast@gmail.com. Lo repito nuevamente, macabra.podcast@gmail.com, o bien pueden enviarla a través de cualquiera. macabra.podcast@gmail.com. Sí, tres veces, macabra. Y otra vez, ¿por qué no? macabra.podcast@gmail.com. Que ya no lo digan tantas veces, porque decir las cosas 6 veces es del diablo. Y bueno, macabra.podcast. Ok. Y @gmail.com. también, si no quieren entrar a su correo electrónico, pueden enviarnos sus historias a través de nuestras redes sociales, a cualquiera de ellas, a través de un mensaje directo. A mí pueden encontrarme en Instagram como Chris Stonehead. También agradecería que vayan a mi canal de YouTube sobre cine y animación llamado Cinema Club. Y aquí terminamos, macabros y macabras. Recuerden que macabra nunca muere, que macabra es terror real. Y nos vemos y nos escuchamos la próxima.